Ok, bueno, voy a comenzar hablando acerca de lo que o he observado todo el tiempo porque mi chamba es pues el estrés, ¿verdad? Este, desde desde la parte de la kinesiología, el tratar el cuerpo humano, el tratar los músculos, pues por lo regular, lo que se refleja en el cuerpo cuando alguien viene a terapia física, principalmente es el estrés, ¿sí? Y pues es muy común encontrarte con gente que es ansiosa, ¿sí? Que padece de ansiedad. Ahora, no se diga en estos momentos, con todo lo que está pasando en el mundo, la pandemia, el quedarnos en casa, encerrados cuando no es el hábito, cuando normalmente el estar en casa y no salir, no puedes evadirte a ti mismo, a ti misma, entonces estás contigo frente a frente, ¿no? O con tu Sí. frente a frente. Aparte, más los que están en casa, que por lo regular, pues hay veces que evades, ¿no? El hermano o la hermana con la que no te llevas y procuras no convivir y ahora tienes que estar, los roces que a veces hay entre padres e hijos y pues ahora tienes que estar, ¿no? ¿A qué te puede llevar esto? Ajá. Bueno, esta nueva realidad, obviamente para todos, en un principio fue algo como normal, en el sentido de que se esperaba de que por un consejo de salud de las personas que están en este ámbito de la salud, a nivel gubernamental, pues aconsejaron el hecho de que todos nos confináramos en nuestras casas para evitar la cantidad de contagios que podría darse. Sin embargo, yo veo que suceden dos fenómenos diferentes. O sea, en cuanto a cómo la población en general ha tomado estas medidas, y que no solo aquí en el país, en México, sino también en el mundo. En el sentido de que la gente, he observado que en el centro del país en el norte, en algunas ciudades, porque depende también un poco el nivel académico, educativo, el nivel económico, ha influido para que muchos lo tomen ya sea en dos formas. Una, normal, el hecho de decir, sí está bien el consejo que nos están dando de quédate en tu casa. Sí, porque lo comprenden el motivo, el por qué debemos de quedarnos en nuestra casa. Pero también surgió, porque sé del caso de una persona que lo tomó muy extremista, es decir, le dio tanto miedo el contagio que así, esa persona sí, al 100% lo lleva todas las medidas, ¿no? Entonces, a un extremo muy exagerado. ¿Por qué? Porque me imagino que no solamente esta persona, sino ha de haber otras que tienden al perfeccionismo, toman esas actitudes, ¿no? Y obviamente con el tiempo estas personas que tienden mucho al perfeccionismo y estar totalmente encerrados, totalmente aislados, y el hecho de salir le genera miedo de poder contagiarse, incluso que toman medidas extremas. He visto, bueno, de hecho aquí también en Tapachula había una persona que, bueno, discúlpame la risa, ¿no? Pero iba con gorro, iba con la careta, iba con cubreboca, iba con lentes, aparte de la careta llevaba lentes, ¿verdad? Así de protección, manga larga, guantes, pantalón largo, o sea, y todo, ¿no? Súper protegido, ¿no? Entonces, ese perfeccionismo también genera una ansiedad o el miedo de poder salir. O sea, es una forma de reflejar que hay un miedo, ¿no? Y obviamente todo esto genera estrés. O sea, primero empieza con un estrés y ya después empieza con un miedo cada vez que acrecenta, ¿no? Conforme pasan los días se va acrecentando ese estrés. Y
otros, pues la soledad, porque hay personas que viven solas y hay personas que obviamente tienen ese miedo y bueno, otras situaciones. Entonces, eso lo veo en el centro del país, la mayoría, al norte. En cambio, aquí en el sur y otras zonas, obviamente en el país, que debido a pues a otro nivel educativo o bajo o en analfabetismo, lo toman como que no existe, es puro invento del gobierno, y con los fake news, estas ideas obviamente se acrecentan. He visto muchas personas que ni siquiera lo toman para bien, es decir, o sea, no se protegen, simplemente están en el otro extremo, no se protegen para nada, incluso a sus niños tampoco los protegen, salen a pasear, y bueno, son obviamente otro extremo en cuanto a cómo toman estas medidas de quédate en casa. El quédate en casa es una medida obviamente por salud y para evitar contagios, pero el encerrarse en su casa genera otras situaciones porque la casa, si nosotros nos vamos a una prueba proyectiva, la casa eres tú. Entonces, a muchas personas también le causa ansiedad el estar como en introspección, porque el silencio, el estar en unas cuatro paredes, genera una introspección, quieras o no, hay otras personas alrededor, llega a generar una introspección, entonces también esto llega a generar estrés y ansiedad, ¿no? Con el tiempo, obviamente. Bueno, qué gusto saludarlos a todos ustedes. Me llamo Julio González. Y bueno, yo he escuchado a lo largo de todos estos días un bombardeo en cuestión de mercadotecnia, un bombardeo en cuestión emocional, psicológica. Y sobre todo, esta palabra ansiedad puede sonar un tanto alejado o apartada de nosotros, pero quiero ser empático con todos ustedes el día de hoy y sobre todo que nos reflejemos en esta charla, porque pues tener una actividad muy cotidiana, les voy a platicar un poquito para ser empáticos de la ansiedad que puede uno experimentar y diferentes síntomas que uno puede presentar. Estamos en una jornada, ya bien sea trabajo, bien sea casa, bien sea escuela. Y al inicio mencionaban esta parte, el hecho de cambiarnos la jugada y tener que estar con la familia o tener que ir al trabajo y no querer por tener miedo. Y en mi caso, pues salgo de la jornada laboral desde las 6 de la mañana hasta la noche, y de repente pasa que todo comienza como a desequilibrarse, ¿no? Nos sentimos bien, estamos bien, hasta cierto punto tratamos de ser muy equilibrados emocionalmente y como decirnos a nosotros mismos no pasa nada cuando está pasando muchas cosas efectivamente alrededor del mundo. Y llega un punto donde el cuerpo lo comienza a resentir y a sentir, ya bien sea dolor de cabeza, como que siente uno que algo le oprime el pecho, el corazón se acelera, desesperación, mal humor, ansiedad, esta palabra muy, muy manejada en este momento, la gripa que comentábamos, ¿no? O sea, que entre broma y broma uno dice, ay, ojalá no sea COVID, pero ese temor que ya está entre nosotros, por supuesto que vienen muchas frases a mi mente, pero el clásico de uno como sea, pero las criaturas, no pensar en la familia. O sea, yo he escuchado a muchas personas que dicen, ok, que no importa que me dé a mí, pero que no le dé a mi mamá, pero que no le dé a mi papá, pero que no le dé a mi hijo, pero que no le dé a... Y comenzamos con todas estas cosas y el estrés que se genera, de verdad es una carga tan fuerte en cuestión física, en cuestión emocional, en cuestión psíquica. Y yo sé que las personas que van a estar platicando con nosotros en este video van a sentirse muy empáticos, porque no es algo alejado. O sea, claro que he sentido estrés, por supuesto que he sentido ansiedad en esta parte pues de la sana distancia, ¿no?
El ir al súper me ha generado ansiedad, cosa que antes no me lo generaba. El ver cómo todo el mundo va a prisa y siendo como observando esta parte, el hecho de escuchar noticias y checar que si el Twitter, que si el Facebook, todo es COVID, 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 manejar rumbo pues al trabajo que tengo que ir en ocasiones, a visitar, a dejar cosas a mi familia, mejor dicho, porque soy el abastecedor en este momento, ¿no? De los víveres. Y pues ver que las ambulancias y dice uno hasta cierto punto, o sea, ¿cuándo va a parar esto? Y bien comentan, tenemos que reacostumbrarnos, adaptarnos a una nueva normalidad y por supuesto, si tú estás viendo este video en este momento y te has sentido con miedo, te has sentido enojado, te has sentido como triste, desilusionado, insoportable, y súmale que nos agregan cosas como la tarea de los niños en la casa, las juntas que en ocasiones tenemos que hacer y no estamos acostumbrados, el estrés que esto provoca. Y aunque no estemos del todo inmersos, y cuando digo del todo inmersos, porque mientras más grande es la ciudad, por supuesto que mayor es o debería ser el aislamiento. Afortunadamente, los que ven este video, nosotros, bueno, en mi caso, yo vivo en Tapachula, Chiapas, y día con día, pues se escucha en las noticias locales que los casos incrementan e incrementan e incrementan, y todo esto de manera inconsciente, por supuesto que nos genera estrés. Yo creo que hasta la mente más blindada, hasta la mente más, hasta aquel que tenga el manejo y la inteligencia emocional más controlada, pues llega un punto donde esto tiene que repercutir de una u otra manera porque somos seres humanos. Entonces, claro que yo me he sentido con ansiedad, claro que me he sentido estresado, claro que por mi mente han pasado un sinfín de cosas, pero desde un punto de vista profesional, o sea, el hecho de ser una red para poder solidarizarnos, para poder comprender, sobre todo yo estaba viendo en las redes sociales, cómo es que la gente se expresa en estos días, o sea, la poca tolerancia que tenemos con la cajera, con los servidores públicos, con los médicos que han sido atacados, tanto las personas que trabajan nos contestan mal porque están estresados, como nosotros, el cubrebocas y nos encendemos de un momento a otro. Claro que esto es parte del estrés que estamos viviendo como sociedad. Pues sí, Julio, completamente de acuerdo contigo. Adelita tocaba un punto que yo me he dado cuenta en personas a las que he tenido la oportunidad de tratar. Cuando estamos en un límite yo siento que la nueva normalidad no es la que se acaba de abrir el 1 de junio o se va a abrir todavía. La nueva normalidad comenzó desde que nos pidieron que nos encerráramos en casa y cambiáramos todos nuestros hábitos. Por ahí encontré un texto de un libro que habla acerca de los mayas y cómo cuando los mayas se tuvieron que enfrentar con las pandemias, porque pues afortunadamente todos los prehispánicos, por vivir en armonía con el todo, sin estar dañando los ecosistemas, pues no tenían este tipo de situaciones. Cuando ya se tuvieron que enfrentar a las pandemias, pues de repente ellos estaban viendo cómo su estructura social del ayer, pues ya no era la misma, se desvanecía y se tuvieron que reinventar, ¿sí? Entonces, la nueva normalidad que comenzó desde que ya no puedes abrazar a los tuyos, tienes que estar en distanciamiento social, su sana distancia, que hoy en día ya no es tan sana, no porque no sea sana la distancia, sino por cómo la estás tú interpretando, ¿sí? Esa parte de ahora sí tener que poner más atención y hacerte consciente de tus hábitos higiénicos. O sea, todo eso, pues si nos olvidamos tantito de la incomodidad,
y nos metemos en que hay distintos tipos de personalidades y cada una lo va a interpretar a su realidad. Cuando comentaba Adelita acerca de esas personas que llevan al extremo el cuidado, que está muy bien que se cuiden, ¿no? Pero si no estás en contacto con un paciente con coronavirus, no tienes por qué andar como astronauta, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay personas que está disparándose o está aflorando el trastorno obsesivo compulsivo también. O sea, no nada más estamos hablando de una ansiedad con la cual estábamos acostumbrados a tener contacto. La ansiedad, el miedo, pues hasta cierto punto nos libran, o sea, la vida. O sea, recordemos que pues el miedo, la ansiedad, que es su hermanito, es algo muy primitivo. El miedo nos salva la vida. Cuando tú vas a presentar un examen, o cuando sufres un asalto, o cuando estás a punto de agarrarte un carro, pues claro que se viene esa ansiedad, pero bueno, ya pasa esa ansiedad. Pero antes de que comenzara la pandemia, pues yo estaba recibiendo personas y era muy notable que ya se estaba viviendo en una ansiedad, pues ya no la aceptable, por decir así. ¿En qué sentido? En que, bueno, nosotros interpretamos la vida y todo va de acuerdo a las imágenes que nosotros estamos obteniendo de todo. Esas imágenes tú las interpretas porque me voy a ver muy fría, pero la vida es una secuencia de imágenes y tú decides qué importancia le das a cada imagen, que tal vez ustedes dos conmigo tengamos una misma experiencia de vida, pero cada uno interpreta esas imágenes de acuerdo a su realidad, a su formación, a su personalidad. Y antes de la pandemia, pues los casos de ansiedad ya estaban, ¿sí? De ansiedad, ¿en qué sentido? En que pues el cerebro se mueve en holograma, ¿sí? Y si tú estás constantemente recordando un evento nocivo que te genera miedo, que te genera angustia, que te genera preocupación, que son unos de los principales factores de la ansiedad hoy en día, pues el cuerpo va a estar entendiéndolo, pero de una manera muy física. Entonces, ese miedo constante que te hace segregar los mismos neurotransmisores que antes los segregabas cuando el tigre diente de sable estaba a punto de agarrarte, pues hoy en día, si los mantienes por mucho tiempo, pues llega a ser ya algo muy patológico en tu cuerpo. O sea, ya las extremidades supercargadas de riego sanguíneo, tu digestión muy leve porque pues siempre estás a punto de salir corriendo, la mente de repente se bloquea y se queda en blanco, o sea, muchos síntomas de la ansiedad y pues no me van a dejar mentir, ya eran tratados, pero hoy en día eso en las personas que ya eran propensas o que ya vivían ansiedad, pues está siendo un factor mucho más severo y aparte de eso, estamos viendo pues ya cómo las personalidades que estaban al límite de tener un trastorno obsesivo compulsivo pues están detonando, ¿sí? Todo lo que dices es cierto en cuanto a el detonante que viene a crear este nuevo cambio, porque y que llegan a explotar, ¿no? En las personas que ya de alguna manera ya estaban. O sea, es así como la gota que derrama el vaso y hace que salga, ¿no? Y que fluya. Y no solo eso, acuérdense que también hay personas que se quedaron sin trabajo. Todo esto que tú dices es cierto en cuanto a que genera, es un explosivo, ¿no? Para detonar lo que ya estaba a punto de detonarse. Sin embargo, a mí me preocupa mucho cómo las personas llegan a enfrentar estas situaciones y en general, o sea, tanto a las que ya estaban a punto de detonar o debido a esta nueva realidad, vienen a generar también o a darse cuenta, o tal vez no se dan cuenta y sus familiares sí, de este miedo que se genera por
por si voy a perder el trabajo, por si, bueno, tengo trabajo, pero no me pagan o me están pagando la mitad, porque a algunos les dan la mitad del sueldo, porque redujeron las horas de jornada. Y bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para estirar el gasto? O genera también incluso papás, que también me preocupa, que hay muchos papás que tienen un nivel académico muy bajo. Por ejemplo, algunos ni siquiera han hecho la primaria y ahora resulta que tienen que ayudarles a sus hijos a hacer la tarea y estar en esta situación. Entonces te quedas así como que, bueno, ¿y qué va a pasar, no? ¿Qué está pasando? ¿Y qué está generando en las familias el hecho de que estén ahí, más todas las responsabilidades que tienen, más agrégale el hecho de apoyar a sus hijos, educarlos, o sea, estar más, esa cercanía que se está dando, ¿no? Entonces, este miedo es un miedo en relación más al futuro. Y cuando vamos a hablar de un miedo al futuro, estamos hablando de una ansiedad. Es decir, ¿qué va a pasar después de todo esto? ¿Vamos a regresar a como vivíamos antes o vamos a continuar o qué otros cambios se pueden dar? Incluso, por ejemplo, las personas que no están acostumbradas a usar los medios virtuales también genera un miedo de poder usar el aparato, así le dicen, ¿no? El aparato, la laptop, mi teléfono, podré hacerlo. Incluso a algunos les genera tristeza porque han pasado sus cumpleaños y no han podido visitarlos, ya no pueden hacer una fiesta, una reunión, ni siquiera con su familia, y pasan su cumpleaños nada más con los que estén en su casa, y algunos hasta hacen así como estamos haciendo ahorita, toman el teléfono, hacen una reunión y le cantan las mañanitas y bla, 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 platicamos un ratito y bueno, felicidades virtuales. Y también es eso, Lucy, tienes mucha razón de que el contacto humano, el contacto físico, ya no hay. Cada vez se va alargando. Y el ser humano, por ser un ser espiritual, también requiere de ese contacto. Es un alimento para el alma, es un alimento para tu espíritu y eso ya no lo podemos hacer. Entonces, estamos hablando que existen muchos factores, los factores externos están influyendo grandemente en todo nuestro ser, que es lo interno, ¿no? Entonces, lo externo está influyendo ahorita muchísimo, lo económico, lo político, y luego lo que decía el maestro Julio, en otra realidad, pues hace que todo esto se genere una crisis, tanto personal o una crisis incluso familiar, ¿no? Entonces, las crisis, como tú decías, Lucy, nos lleva a dos caminos, ¿no? Dicen en la filosofía oriental, crisis significa la oportunidad de elegir un camino, porque la crisis te presenta dos caminos. Un camino que te puede llevar a la perdición, por decirlo así, que te puede llevar a algo negativo, que te puede causar daño, o elegir el camino que te lleve a lo positivo. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros en esa crisis individual y esa crisis externa? ¿Cómo? Ahí es ahí el problema, ¿no? O sea, ¿qué va a generar? ¿Qué elección tienes? ¿Hacia lo positivo o hacia lo negativo, por decirlo así, ¿no? Hacia la adaptación o hacia la desadaptación. O sea, ¿cuál de los dos caminos vas a tomar tú? Y bueno, y también psicológicamente hablando, nosotros decimos que siempre el estar en una crisis, ya sea interna o externa, te da también la oportunidad de poder ser creativo, de poder cambiar para bien, o sea, que venga un cambio mejor. Obviamente, aquí no quito el contacto físico, o sea, yo insisto mucho porque es un alimento enorme, ¿no? Para el ser humano, pero bueno, de todos modos, el adaptarnos es la oportunidad, o sea, ¿cómo nos vamos a adaptar? ¿Favorablemente o desfavorablemente? Entonces, eso es algo que debemos de ponerlo en charola, ¿no? Una charola y ver qué decisión tomamos. Y obviamente que si necesitamos ayuda para tomar esa decisión, existen personas o profesionales que nos pueden ayudar,
para poder tomar esa decisión de una manera más sana. Sí, algo que me llama mucho la atención y dialogábamos la vez anterior con un amigo, hablando de algo que atrapó mi atención, es esta parte de el exceso de futuro y el exceso de pasado, sin duda alguna nos provoca ansiedad, ¿eh? Estar pensando en el que yo hubiera hecho esto y qué tal si yo no hubiera, y en el futuro estar pensando lo que nos podría pasar. Entonces, definitivamente nos saca de la realidad y del disfrute de nuestro presente, ¿no? Y platicábamos con una persona y decía, X doctor, ¿cómo era posible que tenía una depresión si alguien tan preparado? Y bueno, o sea, mi respuesta fue, es que esto no discrimina estatus social, estatus económico, raza, edad, etcétera, etcétera. Estamos viviendo fenómenos nuevos sociales y muchas personas estamos o están de luto en algún momento, ya bien sea por la pérdida, como comenta la doctora, de un trabajo, de horas, de un vecino, de mi actividad cotidiana. Y estar de luto, por supuesto que causa tristeza, ¿no? En la mayoría. Puede haber algunas culturas donde el luto sea distinto, pero al menos lo que nos acontece provoca muchas cosas y está bien platicar y está bien no llevarse la carga solo, está bien hacer diversos ejercicios, que si la respiración, que si el ejercicio en casa, ponte a colorear, ponte a dibujar, ponte a coser. El volvernos creativos es muy bueno, el platicar con alguien es muy bueno, pero nada mejor como buscar ayuda profesional. Alguien neutro, alguien que nos pueda ayudar a encontrar nuevamente la salud emocional, porque todo el mundo está preocupado por la salud física, pero estamos perdiendo la salud emocional por todo lo que está ocurriendo. De verdad es que mencionaban esta parte, sobre todo los niños, el bombardeo de agresiones que tuvieron todos los niños en todo este tiempo, el cambio de que si se alarga el ciclo escolar al 19 de julio, que espéreme tantito, que mejor no, que si las tareas en línea, que te mando, que recibo, que el cuadernillo, que la televisión, que tienen muchas opciones. Y bueno, pero se olvidaban de algo muy importante. México es un país pluricultural y verdaderamente quien quiere encuentra. Retomando el punto, en estos días UNICEF saca un comunicado acerca de la violencia que estaban viviendo muchos niños. UNICEF México, ¿no? La poca preparación es diferente con los hijos y con la familia, ¿no? El hecho de, pues no se le tiene, tristemente, hablando de profesión y vocación, no se le tiene y seamos realistas, la misma paciencia a un niño ajeno, por llamarlo así, que a los propios hijos, ¿no? Al cual se le puede alzar un poco más la voz, pero ¿hasta qué punto? Yo estaba en contra, porque no es momento para, lo que no se avanzó en cierta parte del periodo escolar, hablando de la niñez y hablando de la violencia en casa con respecto a los niños, lo que no se avanzó, por supuesto que no, era momento para apapachar las emociones, para decirle a los niños, vamos a estar bien, para retomar actividades que fueran sencillas y no bajar la autoestima de no puedo, de soy incapaz, de no le entiendo, de ese problema entre mamá e hijo, papá e hijo, de te voy a pegar, te golpeo, te ofendo con palabras y por supuesto que toda esta parte que estamos viviendo, claro que va a repercutir en la salud emocional de nuestras niñas y niños en un futuro, ¿no? Sobre todo aquellos maestros y maestras que mandaban 10 tareas, 6 tareas diarias, porque sí lo sabía, ¿no? Que bombardeaban. E imagínense un papá perfeccionista, un papá que le encanta quedar bien y se saturaba entre el trabajo, entre las cosas de la casa, entre mis problemas, entre tengo que resolver las cosas de mi hijo, de 3 hijos, de 4 hijos, no era nada más de uno.
Entonces, por supuesto que existió mucho tipo de violencia y esto genera estrés, esto genera problemas, esto genera tristeza. A mí me gusta mucho enfocar esta parte de la violencia en la infancia, porque si nosotros nos enfocáramos mucho en dejar ser felices, dejar que cada niño lleve su ritmo, su estilo de aprendizaje, sus propios procesos, todo sería muy distinto. Seríamos adultos con amor propio, seríamos adultos con decisiones, seríamos adultos que pudiésemos abrazar nuestro lado bueno y nuestro lado malo, reconocernos como seres humanos y esta parte, ¿no? De verdad, si todavía están en este proceso de actividades extraescolares, están en este proceso de tareas, en este proceso de unirse como familia, yo creo que es el momento como tutor, como padre, como madre, de embalsamar, de apapachar, de darle ese amor a las... Quizás no seamos tan expresivos en ocasiones, pero sí con palabras. Tú puedes, claro que eres capaz, tú lo vas a hacer muy bien, esfuérzate un poco más, vamos a salir juntos de esto y explicarle, porque tienen el derecho, claro que los niños tienen el derecho, no porque sea un niño de 5 años, no porque sea un niño de 7 años, no porque sea un niño de 10 años, no va a experimentar estrés. Por supuesto que sí lo pueden tener y pueden sufrir trastornos disociales, que es todo lo que estamos viendo y platicando, depresión, ansiedad, tristeza, enojo, frustración, y lo están experimentando y se pueden aislar o se pueden poner un poco más inquietos, no confundiendo términos, porque eso sería otro tema, ¿no? El hecho de que muchos papás, porque el niño está un poco nervioso o inquieto, ay, es hiperactivo, ay, seguramente estás en el celular, eres autista. No, o sea, qué etiquetas tan enormes ponemos, pero sí enfocarnos un poco al amor, pero no este amor romántico, no este amor de novela, no este amor de película, sino a este amor que verdaderamente construye seres humanos, que podemos echarnos la mano entre todos, porque eso necesitamos, ¿no? De verdad, o sea, ir algo tan básico y algo tan elemental como ir a un centro comercial y si la cajera está desesperada y tuvo un mal día y la regañaron en la mañana y está preocupada porque sus hijos tienen 1000 tareas, ser un poquito más pacientes, ser un poquito más compatibles y empáticos, el aprender a respirar. Quizás, pues a mí me haya costado, como les dije al principio del video, y para mí no sea un tema muy alejado lo de la ansiedad y lo del estrés, porque lo he experimentado en mi diario vivir, con todo en el trabajo, en mi vida personal, pero de verdad, el hecho de escuchar a una persona que no me recuerde el estrés, sino me alegre el día con alguna frase, con alguna canción, con alguna palabra, de verdad ayuda mucho y por supuesto que con los niños mucho más. Entonces, eso es lo que yo les puedo compartir. Gracias, Julio. Sí, ahora que comentas acerca de, pues, no sabes qué pueda tener la otra persona, en alguna ocasión me tocó llegar a una tienda departamental y la chica, la cajera, la cara mal encarada, ¿no? Y estaba, pues, checando mis cosas, registrando mis cosas para cobrarme. Y se me ocurre preguntarle, ay, es difícil, ¿verdad? Andar así. O sea, esa fue la frase y al azar, yo no sabía qué tenía. Y le cambia la cara y me dice, sí, no sabe cómo me duele. Yo no me había dado cuenta porque estaba sentada. Me muestra el pie, traía el pie súper infectado, con dolor. Ajá. O sea, no sabemos qué está pasando el otro, ¿verdad? Cada uno trae sus situaciones personales. Pero sí, o sea, necesitamos, yo siento que nos falta mucho como nación, como sociedad,
establecer más redes de comunicación y de educación. Nos hemos enfocado, los gobiernos se han enfocado en y muy bien hecho, ¿verdad? En lo posible, en poder establecer educación académica, ¿verdad? Pero yo siento que la educación académica en un momento dado, si no traes una formación o una manera de poder sanar y desaprender lo que aprendiste, que no te está dando buenos resultados ni para ti ni para tu familia. Entonces, la educación que puedas tener, sea un nivel muy académico, queda de lado, porque como bien decías, Julio, cuando hay un nivel académico muy alto, pero careces de esas bases que cuando llegas a casa, el doctorado o lo que sea se queda en la calle y te vuelves el ogro y te vuelves la mujer, ahora sí que la esposa desesperada, la madre desesperada. Entonces, todo eso queda de lado, ¿sí? Cuando lo más importante por lo que trabajas, por lo que te formas, pues aparte de ser para ti, no para demostrarle a nadie, pues la extensión de ti son esos seres que amas, ¿no? Hace falta informar mucho y decodificar todas esas enseñanzas nocivas. Hay que desaprender esa educación que con mucho amor nos dieron pues nuestros padres, nuestros abuelos, pero hay que darnos cuenta de lo que hizo daño y eso sanarlo en nosotros para no volver a repetirlo, porque luego se da que, ay, no, yo no le voy a hacer a mi hijo, no voy a tratar a mi hija ni a mis hijos como me trataron a mí, no le va a hacer falta, no les voy a hacer, y lo hacemos corregido y aumentado, ¿no? Porque hace falta esa parte de desaprender, necesitamos, independientemente de que haya pandemia o no, sí necesitamos acudir a profesionales. Eso no quiere decir que estés enfermo o loco, pero sí necesitamos acudir a profesionales para decodificar lo que traemos acá. Traemos muchas situaciones cargando, que en la medida que el equipaje se va haciendo ligero, pues claro que, que vamos a ver con una manera más clara las cosas. Se da, pues, uno de los factores de la neurosis es la desproporción de todo, ¿no? O sea, te enojas de una manera desproporcionada, te angustias de una manera desproporcionada, la felicidad se vuelve en una euforia desproporcionada. Entonces, cuando alcanzas los niveles sanos, pues puedes disfrutar todas las áreas de tu vida y por lo tanto, pues poder educar mejor a los niños. Y por eso estamos acá para brindarte desde nuestra trinchera, cada uno desde casa, un poquito, un aporte a tu vida. Tal vez la plática que tenemos el día de hoy te haga concientizar algo, te haga darte cuenta de alguna situación. Al final, pues ya te aportaremos lugares o con quienes puedes asistir para recibir ayuda. Y también hay otra situación, se da mucho en nuestra sociedad la falta de amor propio que te lleva a un ego desproporcionado, y desafortunadamente cuando tú ejerces ese poder que no te da el amarte a ti mismo, sino la carencia del amor propio, lo haces con el más noble, el más dejado o el más vulnerable. Y se ve en todos los niveles. Acabamos de ver, pues no nada más en nuestra sociedad en Estados Unidos lo que pasó, en Jalisco lo que pasó, o sea, esos niveles desproporcionados de autoridad cuando se carece de autoestima, no nada más se ven afuera. Afuera es el reflejo de lo que pasa adentro de cada casa en la sociedad. En tu casa tú puedes estarte aguantando, tal vez en el trabajo, o lo que te diga algún jefe, por no perder
el trabajo, pero llegas a tu casa y el más vulnerable que extiende los bracitos para recibirte y decirte te amo papá o te amo mamá, sobre ese te vas porque él no te va a decir absolutamente nada, ¿no? O sea, desafortunadamente esto se ve día a día y no nada más ahora con la pandemia. Desafortunadamente ahora que estás en casa, pues eso se acentúa porque también no sabes qué hacer. Entonces, si eres una persona violenta, también lo importante es reconocerlo. Cero culpa, o sea, la culpa no te va a llevar a sanar. Lo que te va a llevar a sanar es reconocerlo y buscar ayuda. No tienes por qué decirle a nadie. Tú busca ayuda para dejar de ser violento o de ser violenta. Lo que comentas, Lucy, es muy importante en relación a la persona, el ser violenta, el reconocerse primero, porque precisamente el hecho de ahora quedarte en casa o tener menos salidas que antes, genera una convivencia más cercana con tus hijos o con el esposo o la esposa o la mamá o el papá o la suegra o el suegro, con las personas que están contigo en el mismo espacio. Estamos hablando de una familia que habita en un mismo espacio, ¿no? Entonces esa convivencia ahora se ve más cercana en el sentido de que estás las 24 horas del día y de lunes a domingo, y esto también te puede generar el hecho de estar ahí todos juntos, puede generar ciertas roces, y como dices tú, desgraciadamente quienes al final pueden ser, ahora sí que las víctimas en el sentido de recibir toda esa descarga emocional del adulto, pueden ser los niños, pero también pueden ser las personas de la tercera edad. Vuelvo a repetir, los abuelos, los suegros, las suegras o los papás, incluso puede ser un hijo muy violento. Y me llama la atención porque no sé si se dieron cuenta que al inicio, como a los 15 días de que empezó esto de quédate en casa, surgieron muchos memes o muchas bromas, por decirlo así, de imágenes de aumentaron los casos, ¿no? Y te ponías a leer y eran divorcios, ¿no? Tantos casos de divorcio, tantos casos de peleas con las parejas. Y daba risa, pues, al principio, ¿no? Porque de alguna manera, inconscientemente, todos sabemos que sí se genera, sí se puede generar. Se puede dar el hecho de que ahora estamos todos en el mismo lugar y estamos compartiendo más tiempo del que compartíamos cuando nos íbamos a trabajar o cuando teníamos que hacer, o los hijos se iban a la escuela y nosotros nos quedábamos, pero los hijos no estaban. Estaban 5 horas, 6 horas fuera de la casa y ahora están aquí las 24 horas del día con todo su ser. Y ahora yo estoy acá con mi papá o mi abuelo y ya es una persona de la tercera edad, o mi suegro o mi suegra, y más si tiene alguna enfermedad, ¿no? Entonces, que lo tengo que atender. Entonces, todo esto genera un estrés tal en la persona que obviamente explota, y por cualquier cosa. Entonces, lo que antes nos había causado risa, el hecho de aumento de divorcios, el aumento de peleas entre la pareja, pues puede ser real. Puede ser muy real, y es muy importante que primero tengamos el ser sinceros con nosotros, ser honestos, como dices tú, darte cuenta, reconocerlo, y bueno, no pasa nada, somos seres humanos, nadie es perfecto. Entonces, reconocer eso, y si quieres salir adelante, si quieres ser mejor persona, porque esto, aunque estemos hablando de estrés, de ansiedad, de miedo, esta situación también es una oportunidad para conocernos más, conocerme yo, conocerme cómo incluso yo me relaciono con mi familia, con mis hijos, con las personas que están cerca de mí, que son la base social de todo el mundo, pues es la base, la familia. Entonces, esto es muy importante para que si yo veo que hay algo en mí, vaya yo y recurra
a tener ayuda y mejorar, porque aquí la cuestión es mejorar, no el estar bien, el crear un entorno físico, familiar, bien y un entorno personal bien. O sea, como decía el maestro Julio, el tener una salud emocional y no pasa nada. O sea, tampoco, como dices tú, Lucy, pues no necesito decírselo a nadie, es cierto, no necesitas decírselo a nadie, simplemente yo lo reconozco y voy y busco ayuda. O hay muchas formas de cómo empezar, pero siempre sí tratar con un profesional. No, yo sé que la comadre, la mamá o la persona más cercana a mí puede tener un buen consejo, es cierto, pero siempre para estar mejor, siempre es bueno acudir y pedir ayuda, que es lo más importante. Ahora, cuando se tratan de situaciones de violencia o incluso maltrato físico o sexual, porque también se puede estar dando, no olvidemos, y la verdad no quisiera, no puede ser un tabú el decir que sí existe incesto en algunas familias y por razones no sanas, la mamá lo sabe, muchas veces la mamá lo sabe y lo permite que el padre abuse sexualmente del hijo o la hija, pero ahora estando encerrados pues se da cuenta con mayor razón. Obviamente no podemos negarlo y siempre es bueno no solamente acudir a un profesional de la salud, sino también acudir, si es necesario, a las autoridades. O sea, hay que reconocer porque debemos de protegernos y velar por nuestros hijos, velar por nosotros mismos y velar por las personas de la tercera edad, nuestros ancianos, nuestros abuelos, y velar por ellos, ¿no? Entonces, ahorita es una oportunidad para cambiar. La verdad, veamos de esta situación aparentemente negativa, lo veamos en positivo. Veamos que hay una oportunidad para generar un cambio y poder ser mejores y vivir mejor. Estaba checando unos datos de la página de UNICEF. Siempre es bueno consultar páginas oficiales porque pues al final de cuentas se manejan muchas estadísticas y muchos datos. Muchas personas creen, otros no creen, pero hablando de una de cada 10 mujeres menores de 20 años en México han sido víctimas de abuso sexual en algún momento de sus vidas, ya ven sea en la niñez, en la adolescencia, en la etapa adulta, y acuérdense que no es no. Y se dice muy fácil, muy sencillo, y busca ayuda, pero implican muchas cosas, ¿no? Mucho miedo, muchas cosas. Y en México, el 63% de niñas, niños y adolescentes, ahora también no únicamente agregamos a mujeres, sino agregamos también a niños y a hombres, han experimentado al menos una forma de castigo psicológico o físico por miembros de su hogar, 63%. ¿Qué quiere de tu hogar? O sea, estamos hablando de papá, de mamá, o a veces hay niños que viven con la abuela porque los papás tuvieron que emigrar, hay quienes viven con las tías, y este tipo de castigo, estamos hablando de algo que marca, por supuesto, algo que te hace sentir culpable, que no estás actuando bien, que no hiciste las cosas bien, y si es físico y psicológico al mismo tiempo es bastante fuerte. Y argumenta UNICEF que las consecuencias de la violencia en un niño afectan todos los aspectos de su vida. Además, conlleva graves consecuencias emocionales en la etapa adulta y financieras para todas las sociedades en las regiones del mundo. Y, por supuesto, la violencia contra los niños se puede evitar y así podemos romper el ciclo de violencia. Es decir, pues imagínense el clásico ejemplo de no le pegues a tu hermanito y le estamos dando el manazo y corrigiéndolo con violencia. Y me quiero quedar con esta frase. O sea, el crear a niños que no sean violentos puede romper una cadena y puede romper ciclos de violencia en la escuela, en la casa, con los hermanos, en la comunidad, etcétera, etcétera. Y como datos,
cada 5 minutos un niño muere en el mundo a consecuencia de un acto violento. Lo vemos en las noticias y por supuesto que también muy cercano. Ha sido muy doloroso enterarnos de estos casos pues hay quienes les han quemado las manos, hay quienes los han amarrado, hay quienes no han querido, pero inconscientemente los han golpeado brutalmente. Y por supuesto, es un tema bastante doloroso, bastante profundo, pero sí es importante esta parte, ¿no? Nosotros como seres humanos debemos de aceptar que necesitamos buscar ayuda. Ya hemos tocado varios aspectos a lo largo de esta plática y nosotros sabemos, o sea, porque o puede ser que una persona piense que esté en lo correcto, porque también hay este tipo de personas, ¿no? Que piensan que es lo correcto porque así fueron educados, pero lo que nos genera problemas en la familia, lo que nos genera problemas, algo debe existir ahí que no está del todo bien en nuestras emociones y de verdad yo les recomiendo muchísimo a todos, muchísimo a todas, que no se necesita estar deprimido para buscar ayuda profesional. No necesitamos estar ya al borde del colapso emocional para decir necesito ayuda, sino hay veces que es sano platicar con alguien, y siempre lo digo, alguien neutro, alguien profesional, alguien, por supuesto que bien vale la pena, así como invertimos para ir al gimnasio, así como invertimos para ir, bueno, ya ojalá que pronto regresemos a actividades que podamos acudir, ¿no? Así como invertimos para una obra de teatro, para ir al cine, para comprarnos una playera, algo que nos gusta, nos olvidamos de esto tan importante porque en México no tenemos la cultura de la salud emocional y esto va a romper muchísimas cadenas, sobre todo cadenas de miedo, ciclos de violencia y créanme, va a ayudarnos a formar adultos bastante estables. Por eso aquí argumentaba esta parte en UNICEF, yo decía, ¿cómo? O sea, que le ahorraría muchos millones de dólares a los gobiernos y a las sociedades el hecho de cortar la violencia, pero pues desde pequeños, ¿no? Y ojalá todos tengamos la oportunidad, ojalá todos dejemos de culparnos, dejemos de tener esta parte esta es la última vez, porque no sirve de nada que esté tu hijo, tu esposa o tu pariente en una cama durmiendo, relajado, y tú inconscientemente digas, ya no los voy a tratar mal, prometo que voy a cambiar con ellos. Y de primas a primeras, o sea, son los más vulnerables y todas las emociones reprimidas, comprimidas, lo que sea, explotas contra ellos porque les cuesta poderse defender contra un agresor. Y ese agresor está en casa en muchas ocasiones. Entonces, ojalá que nosotros eduquemos a niños, niñas, a nuestra pareja, que puedan cimentarse y decir, no, no me gusta, no estoy a gusto con lo que estoy viviendo. Y así, de esta manera, puedan llegar a expresar sus emociones a donde quiera que vayan, en la escuela. O sea, yo he visto a muchos niños que, pues tristemente, son violentos, pero ellos no son los responsables de esa violencia. ¿Qué hay tras esa violencia? Por eso vamos con esas cadenas, ¿no? Y aunque los maestros los regañen, aunque los maestros los sancionen, aunque los maestros busquen, pues si no encontramos el porqué, yo creo que es por eso. O sea, tú que nos estás viendo, o sea, ponte a pensar qué es lo que te lastima, qué es lo que te duele, qué es lo que te cuesta superar. Y yo creo que en la niñez vamos a encontrar muchos de nosotros, o dichosos aquellos que tuvieron una niñez de película, pero los que en el transcurso hemos ido sanando poco a poco, por supuesto que vamos a encontrar que esto es importantísimo para nuestra vida actual.
Sí, Julio, pues para ir cerrando ya esta charla que esperamos les haya servido, les sirva. Algo que comentabas, Julio, es la cotidianidad, ¿sí? Y la cotidianidad, ahora sí que aprovechando la palabra de moda normalidad, la cotidianidad te lleva a una normalidad, pero no porque sea algo normal es sano, ¿sí? Eso lo debes de tomar muy en cuenta, tú que nos estás viendo y que nos estás escuchando. La normalidad nos lleva a ser inconscientes de muchas cosas. Ya hay por ahí un dicho que ahora sí que el florero del corredor, ¿no? O sea, cuando lo pones, ay, qué bonito florero, el jarrón, muy bello, muy todo, pero tanto pasas por ahí que ya no te das cuenta de su existencia. Así pasa con situaciones de violencia que llegan a normalizarse, aunque no sea algo sano. El hecho de que tú te hayas desarrollado en un entorno donde la violencia era lo cotidiano, tal vez te hace insensible a la violencia y no te estés dando cuenta que eres violentado, violentada, o que a su vez tú eres el victimario de alguien o la victimaria de alguien, ¿no? Es difícil darse cuenta por sí solo. Comienza a observar a tus hijos, comienza a observar tu entorno, porque hay un límite, ¿sí? O sea, si tú en tu entorno en el cual te desarrollaste, vamos a utilizar la palabra hábitat. En el hábitat en el que te desarrollaste, era normal las mentadas de madre, los jalones de pelo, las bofeteadas y las palabras antisonantes, pues claro que eso no lo vas a notar si alguien te lo dice, te lo hace, porque era algo muy normal. Y tus hijos, si tú te desarrollas en ese ambiente, tú lo estás haciendo junto con tu pareja, tus hijos están creciendo en eso que es su único mundo. Hasta que salgan y convivan con otras familias, se van a dar cuenta que hay otras realidades, que hay otros mundos. Pero mientras tanto, esa es la normalidad de tu casa, de tu realidad, de tu entorno, ¿sí? O de tu hábitat. Cuando alguien supera esa violencia, entonces te das cuenta. O cuando alguien le baja de grado y no maneja tu nivel de violencia, viene siendo, ay, qué cursi, qué chocante, ay, sí, el amor, qué empalagoso, no les va a tardar mucho, ¿sí? O sea, cuando tú logres percibir eso, entonces date cuenta en qué nivel de violencia estás. Nosotros nos damos cuenta, los seres humanos nos damos cuenta del nivel de violencia en el que estamos cuando ya comienzas a tener problemas con tus hijos. En terapia, desafortunadamente, traen a los niños problema cuando quien se tiene que tratar es el papá o la mamá. Pero todos aprendemos, yo considero que los grandes maestros son nuestros hijos. Si cuando crecen te tratan de determinada manera, no es que te hayan salido malos o que te haya tocado un mal hijo, no, para nada. Pregúntate tú cuáles fueron tus acciones para que haya desarrollado esa persona un carácter adulto de esa manera. Claro que no todo se lo van a achacar a los papás, no todo te lo vas a achacar tú, pero hay que tomar la parte de responsabilidad que te corresponde o que le corresponde a tu entorno, y ante todo ya eres una persona adulta, comienza a sanar, ya eres responsable de tu ser, responsable de tu persona, responsable de tu vida, ya no eres una hoja que se la lleva el viento, ya lo que te sucede es parte de tu responsabilidad, ¿sí? Así que toma responsabilidad de tu salud mental y de tu salud emocional. Con esto, por mi parte concluyo. Vamos ahorita a orientarte un poquito sobre el correo electrónico y el teléfono, los teléfonos a los cuales, si te sientes identificado o identificada con esta plática, pues puedes comunicarte y ya ahí ya te daremos las mejores opciones
de salud y de tratamiento que tú puedes llevar. Y para amigos, antes de cederte la palabra, Adelita, me encantaría y de una vez invitarlos a todos. Nuestra siguiente charla va a ser acerca del manejo del duelo en pandemia. Es otro tipo de duelo, de luto que se está manejando porque no hay esa despedida a lo que estamos acostumbrados. Así que los esperamos para la próxima semana. Ahorita les damos correo electrónico y teléfonos. Y adelante, Adelita, te cedo la palabra. Gracias por escucharnos. Bueno, gracias y por compartir este espacio. Julio González, amiguita Lucy, gracias. Es un tema muy, muy amplio, obviamente, abarca muchos aspectos, muchos factores que podíamos ahondar y también por muchos ejemplos que se pueden ver, ¿no? Cotidianamente. Sin embargo, ahorita para concluir, en relación a lo que hemos comentado últimamente de la violencia familiar, he observado por experiencia que en muchas casas la disciplina, porque los papás, ya sea por educación que recibieron en su familia, ya sea por cuestiones culturales, quieren disciplinar a sus hijos. Pero culturalmente en nuestros países así de América Latina, se acostumbra mucho el disciplinar a golpes a los hijos por esa refrán que decían antes, o lo que se decía antes de que por la sangre entra la letra. Entonces, para aprender, para que nosotros aprendamos, se acostumbraba mucho golpear, castigar, y esa disciplina ya no se convierte en realmente un cambio de conducta o en un aprendizaje, se convierte, o sea, sano o positivo, sino más bien se convierte en un aprendizaje negativo, y como por ahí comentaba Julio, se convierte también en algo que llega a herir la autoestima de la persona, y obviamente toda su personalidad se trastorna, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay una línea muy, muy delgada entre el disciplinar y que esa disciplina se llegue a convertir en maltrato.